¿Por algún problema de audio? ¿Cómo está audio ahora? Se escucha bien, ingeniero. Ah, ya, espera un ratito, no hay volumen. Ya, está bien, ahorita arreglo esto un ratito. Ahora sí. Bueno, vamos. Prácticamente hubiéramos cerrado nuestro tema 8. Vamos a ingresar al tema 9 sobre turbinas de gas. Y al igual que grabaré un ratito ya. Ay, un ratito esto. Eso. Recording in progress. Ya, ahora sí. Entonces, al igual que el tema 8, se les ha asignado una turbina de gas a cada uno de ustedes. Y en esa modalidad vamos a ir dosificando todo el contenido del tema 9 respecto de la turbina asignada, al igual que hicimos en el tema 8. Las turbinas asignadas son turbinas solar, que ahora corresponden a la Caterpillar, ¿ya? Las turbinas asignadas ya se encuentran en el módulo y además la práctica que me tienen que entregar para el lunes a las, creo, 8:30. Ya, eso voy a chequear ahorita. Voy a ver cómo anda eso del módulo. Y entonces más o menos esa sería nuestra tarea. Ya por el momento no les estoy subiendo el video que corresponde al primer contenido del tema 9. Lo único que les estoy dando es su turbina de gas asignada, de la cual harán una monografía. Aquí está. Van a sacar no datos de una página secundaria, sino van a sacar de la página de las Solar Turbines. ¿Ya? De esa, cada una de las turbinas que les he asignado, a todos les estoy dando de las Solar Turbines. Y entonces, esas especificaciones de la fabricante de la solar es una de las hojas de especificaciones más completas que hay en lo que respecta a la información de las características técnicas de las turbinas de gas. Es de 2 hojas, le estoy mostrando acá. Así tiene que salir esa su hoja de especificaciones. Es cierto que pueden encontrar especificaciones resumidas de esta turbina de gas, ¿ya? Esta es la hoja, la ficha técnica de cada turbina. Es cierto que pueden encontrar especificaciones técnicas resumidas de las Solar Turbines, pero, pero que normalmente están asociadas con páginas que no son exclusivas del fabricante. Afortunadamente, fíjense, se van a notar, con esto se entra. Esta hoja del fabricante de las turbinas de gas solar es accesible y cada modelo está con esta ficha, con estas 2 hojas de especificaciones. ¿Ya? Les estoy mostrando para que no me estén sacando especificaciones de otro lugar, sino del fabricante mismo. La tarea es pasarlo a pulso, todas estas especificaciones que ustedes tienen, más una monografía sobre el fabricante y el modelo de turbina de gas, ¿ya? Y después de eso, dentro de la monografía, pasar a pulso todas estas especificaciones técnicas y donde se tenga que poner la figura, ustedes, ¿no es cierto?, hacen copy de esta figura y la insertan. Donde tengan que hacer copy de esta gráfica, también copien y le insertan, ¿ya? Pero todas estas 2 hojas de especificaciones ustedes las pasan en esa tarea a pulso. Esa básicamente es nuestra tarea. Esta macana un ratito me hace putear. Bueno, un ratito. A ver, vamos a ver. ¿Cómo podría? Esta es. Aquí está. Ya. Vamos a entrar al módulo. Estás.
Entonces, de nuestra turbina, aquí está. Nuestra tarea 1. Aquí está. Tarea de evaluación, está la fecha y demás cosas. Y dentro de este archivo que les estoy mandando, están las turbinas asignadas por lista y abajo aparece una tabla que al final, ¿no es cierto?, tienen que llenarla. Está el enunciado completito de la tarea que ustedes tienen que hacer en este archivo y con sus turbinas asignadas. Básicamente es eso lo que inicialmente vamos a hacer. El lunes, en un conversatorio a las 4, les desarrollaré ya la primera parte del contenido de turbinas de gas y nuestra primera tarea, que será obvio, ¿no es cierto? La resolución del ciclo, la graficación del ciclo en su diagrama de entropía. A diferencia de los motores de combustión interna, las turbinas de gas tienen preferentemente sus ciclos termodinámicos en los diagramas en entropía-temperatura. En la materia, trabajamos prácticamente exclusiva con los diagramas entropía-temperatura para turbinas de gas. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es nuestro entorno de trabajo sobre el cual vamos a empezar a avanzar en el tema 9. Yo considero que no había enviado las tareas del paralelo B. En el transcurso de la mañana voy a distribuirlas. Esas tareas, con eso prácticamente más lo que me están entregando hoy día, tendríamos cerrada nuestra evaluación del tema 8, ¿no? Pero que, vuelvo a reiterar, esas evaluaciones son la sumatoria de todas nuestras evaluaciones, su promedio será la nota del examen final. Los que sí han mantenido regularidad y han estado percatados en cada una de las fases del semestre, están haciendo nomás trabajos que están consolidando, no sé, una nota que puede garantizar en cierto grado que se encaminan a una aprobación, pero hay personas que me aparecen, desaparecen y consecuentemente acaban entregando tareas a veces completamente erradas, que no tienen ningún vínculo con la tarea dada. Entonces, más o menos estamos en eso. Consultas sobre esto. Consultas sobre este inicio de tema 9. Sí, adelante. ¿Alguna consulta del tema 9 de esta tarea? El formato perfecto de la monografía. Ahora sí, ¿qué? Ahora sí, a ver, por favor, me lo repites, no te he oído bien. Preguntaba el formato de la monografía. Básicamente es, como hemos dicho, tiene en buena parte la estructura de... Ya me han presentado monografías, pero ustedes ya tienen la estructura de un informe, ¿no ve? Tiene una parte introductoria, tiene una parte de fundamento teórico, básicamente está constituida por fundamento teórico y después viene conclusiones y bibliografía. Básicamente así más o menos funciona una bibliografía. Es una recopilación, ¿no ve?, de una información vinculada con un elemento, sistema o tema específico. Y dentro de la monografía, las normas que tienen de laboratorio se aplican. Por ejemplo, índice, después numeración de figuras, numeración de fórmulas, si es que hay, etcétera, etcétera. Toda esa nomenclatura, ¿no es cierto?, de lo que y de normativa que existe en los informes se aplica en la monografía. ¿No ve? Numeración de figuras, numeración de fórmulas, numeración de gráficas, numeración de tablas, etcétera, etcétera. Y numeración de los acápites del contenido bibliográfico. Por ejemplo, esta monografía vinculada con el fabricante, primera introducción, ¿no? Dirán que las turbinas de gas fueron a mitad del siglo, fueron consolidándose y sus primeras aplicaciones fueron en tal, ¿no ve? Después tendrían capítulo, esa sería la introducción, capítulo 2, fundamento teórico. En este caso es esencialmente el cuerpo de la monografía. Antecedentes del fabricante,
Entonces ahí pondrán una historia del fabricante de las Solar Turbines. Serán abundantes y en qué momento acaba siendo de la Caterpillar, ponen figuritas, numeran figuritas, si hay tablas, ponen tablas, numeran tablas, las figuras, las tablas, ¿no es cierto? Son básicamente los tienen que imprimir de archivos digitales, ¿no ve? Lo que tiene que haber dibujo, tablas, esas cosas, dibujos sobre todo, ¿no ve? Y gráficas, ustedes lo imprimen del archivo digital. Lo demás se hace en términos manuales. Entonces, después de eso, encararán el modelo que les he asignado. ¿No? Es un modelo que apareció en 1972 y que después fue adicionado y fue aplicado en tal cosas y listo. Después de eso tendría que venir en una capítulo 2.2, ¿no? Estamos en el capítulo de fundamento teórico 2.2, 2.1, fabricante, 2.2, el modelo. 2.3 tendría que ser la pasada a mano de esas dos hojas de especificaciones que tiene la turbina de gas. Y listo. Básicamente sería capítulo 3, algo de conclusiones, lo que ustedes visualizan de toda esta información, y después bibliografía. Esa sería la forma de hacer nuestra monografía. ¿Alguna duda más? Inge, disculpe la pregunta, pero tendría que haber una cápsula de resultados donde tendríamos que colocar la tabla que tenemos que llenar, la tabla resumida de Ya, especificaciones. estoy un ratito les atiendo, ¿ya? Un ratito. Hola. Hola, oye, este es el cartero. Ya, ahora sí, les atiendo. A ver, dígame, ¿qué me estabas preguntando? Si es necesaria una cápsula de resultados donde colocamos la tabla resumida de especificaciones que nos pide el enunciado. En conclusiones podrían poner, ¿no es cierto? Entonces los datos relevantes técnicos de la turbina de gas ponen esa tabla que les he puesto en el archivo. Ok, ingeniero. Muchas Ya, gracias. ya. En bibliografía no se olviden, ¿no? El formato de bibliografía, no se olviden, ñatos, no se olviden. No solamente poner la página así, www, ¿no? Hay un formato, pongan bien. Trabajen bien en eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué era nuestra tarea de hoy día? ¿Qué era nuestra tarea de hoy día? No me acuerdo. Mencionar las diámetro carrera del motor. Ya, ahorita. Ya, ahora sí, a ver, en ese dimensionamiento, a ver, más o menos lo que les ha salido, alguno que se acuerde, ¿qué cosita le ha llamado la atención del resultado que ha obtenido? Respecto de las especificaciones del motor. Que han salido menores que el catálogo, las dimensiones. Ya, ¿no ve? No les ha salido, ya quedaba claro que
¿No ve? El modelo termodinámico es un modelo termodinámico idealizado. No existen irreversibilidades, no hay fricción en las partes mecánicas, no hay fricción entre las moléculas de las sustancias gaseosas que entran, ¿no es cierto?, al sistema mecánico. No hay ningún tipo de pérdidas por falta de hermeticidad en el cierre de válvulas o en el sellado de las anillas en el sistema cilindro-pistón. O sea, no hay ningún tipo de pérdidas. Consecuentemente, en esa primera parte, ¿qué cosas nos harían? ¿No ve? Teniendo nuestro modelo referencial que se les ha dado, en la mayor parte, no en todos, las potencias calculadas para condiciones atmosféricas de 0 metros sobre el nivel del mar, que calculábamos con el modelo termodinámico, eran mayores o menores que las de especificaciones. Eran mayores las... Eran mayores. ¿Alguno le ha salido por ahí que no es tan mayor? En potencia, en lo que han calculado, ¿no ve? Cuando hacíamos el otro para condiciones estándar, ¿a alguno le ha salido su potencia medio parecida a la potencia de catálogo? Y A ver, dime, sí. a mí un poco todavía menor me ha salido potencia Inclusive, calculada. inclusive un poco menor, ¿no ve? ¿Qué motor Sí. es ese? El Porsche 959. Ahora, lo que tienes que averiguar para que eso te haya salido medio igual es, ¿ese motor es sobrealimentado en sus especificaciones? Sí, decía, Ah, correcto, ¿no ve? Es un motor que no funciona en condiciones atmosféricas. Es un motor, como les había hablado ya el lunes, ¿no es cierto?, que es sobrealimentado. Por lo tanto, su presión de llenado no es a presión atmosférica, sino a una presión superior. Y en el Porsche, su sobrealimentación tiene presiones que casi duplican la presión atmosférica. Por lo tanto, tiene una mayor presión de funcionamiento, como ustedes han hecho, ¿no ve? A medida que vamos aproximándose a 0 metros sobre el nivel del mar, va aumentando la presión atmosférica y al aumentar la presión atmosférica va aumentando la potencia del motor a medida que vamos al cero, ¿no ve? Vamos bajando desde los 3.000 metros, 2.000, 3.000 y a medida que nos vamos acercando a los 0 metros, ¿qué pasa? Va aumentando la presión atmosférica y va aumentando la potencia. Les había dicho el lunes que respecto de ese comportamiento de estos sistemas térmicos, entonces hay motores potenciados, se llama potenciado de motores. ¿Qué significa un motor potenciado? Que le puedes sacar más potencia sin que aumentes el tamaño del motor. Sigan siendo el mismo diámetro, la misma carrera, el mismo número de cilindros, o sea, la cilindrada del motor se mantenga, pero si le ponen un turbo alimentado o un supercargador, resulta que ese motor incrementa su potencia sin la necesidad de aumentar su tamaño. La lógica en los motores de combustión interna es que cómo se alcanza las potencias grandes en los motores de combustión interna, aumentando el tamaño del motor. ¿Y cuál es el tamaño del motor? La cilindrada. ¿Y qué es la cilindrada? Diámetro, carrera y número de cilindros, ¿no ve? Muy bien, pero con la sobrealimentación, ¿qué se logra? Que no se aumente el tamaño del motor, pero se incrementa la potencia modificando presiones y temperaturas. En tu caso, por eso que te ha salido. Nuestro modelo termodinámico estaba a una presión atmosférica de 1.00013 y seguramente con la sobrealimentación ese motor y su medición de potencia no es con una admisión de 1 bar, sino probablemente de 2.5 hasta 3 bar, o sea, casi triplicando la presión atmosférica y consecuentemente su potencia real medio que se parece a la potencia ideal que hemos calculado. Si tú quisieras corroborar lo que te digo, vos podrías poner, en vez de poner tu presión atmosférica de digamos, de 1 bar, ponle una presión atmosférica de 2 y vas a ver cómo se dispara tu potencia. ¿Ya? En el caso de motores sobrealimentados, entonces tendríamos que meter en nuestro ciclo termodinámico esa modificación, o sea, hacer un ciclo termodinámico con sobrealimentación. En tu caso, tendría que ser poner una presión de admisión de 2, aunque sea manteniendo la temperatura y vas a ver cómo prácticamente su potencia empieza a ser superior a la de catálogo. ¿No ve? Entonces, el ciclo termodinámico ideal siempre nos va a entregar
potencias mayores que las potencias especificadas por el fabricante. ¿Por qué? Porque esas potencias son medidas en bancos de prueba, con el motor funcionando, con todas esas cosas, pérdidas, fricciones, emisiones, temperaturas, todo. Entonces, siempre va a ocurrir eso. Y cuando hemos hecho este dimensionamiento, ¿qué ha pasado? Le hemos puesto la potencia, ¿no ve? La potencia de especificaciones, pero con el ciclo termodinámico, como es ideal, la idealización que nos va a llevar a que no vamos a necesitar un motor del mismo tamaño que en términos reales, sino un motor mucho más pequeño. Ese es el significado de la idealización. En este tema 9, nosotros vamos a hacer un modelo de reajuste del ciclo ideal al ciclo real, una aproximación y con el cual yo creo que va a quedar consolidado el significado de estos modelos termodinámicos que se tienen. No he querido hacer este reajuste en los motores de combustión interna porque hay, por la naturaleza mecánica de este motor, esos reajustes tienen unos 3 o 4 factores que definitivamente necesitan conceptos adicionales de transferencia de calor y térmicas. Por eso que no hago el reajuste. Mientras que en turbinas de gas, con solamente sus conocimientos de fluidos y nuestros conocimientos de diferencias de temperaturas, podemos explicar y objetivizar cómo, ¿no ve? El ciclo ideal se convierte en un ciclo próximo al real. Eso vamos a hacer en el tema 9, ¿ok? Listo, ¿qué consulta más? ¿Qué consulta más? No fallen, no se confíen. Oiga, ya. Sí, adelante, camarada. Inge, en los motores debe haber un límite también, ¿no? Para aumentar la potencia. Claro, ahora lo que les digo, la verdad absoluta es que si vos quieres una potencia grande, tendrás que tener un motor grande. Y si necesitas una potencia pequeña, tendrás que tener un motor pequeño. O sea, la potencia está directamente asociada con el motor. O sea, la potencia está directamente asociada con el tamaño del motor. Eso que quede bien claro. Pero con la sobrealimentación y con el intercooler se puede amortiguar en franjas muy estrechas esta verdad absoluta. Es una verdad particular en el entorno de la verdad absoluta. La verdad absoluta es potencias grandes, motores grandes. Potencias pequeñas, motores pequeños. Pero con la sobrealimentación y el interenfriamiento se crean franjas pequeñas en donde te excluyes de esa verdad, en la cual dices, yo no necesito aumentar el tamaño de este motor y lo voy a sobrealimentar y por lo tanto voy a incrementar su potencia, digamos, en un 30, 40%, pero no más. ¿Ok? Son franjas pequeñas. Son particularidades dentro de la afirmación universal de los motores de combustión interna que dicen, la potencia es directamente proporcional al tamaño del motor. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. ¿Qué otra consulta más? Creo que me has preguntado algo más. Ya, muy bien, camaradas, entonces ya estamos entrando a 9. Mi objetivo es llegar a turbinas de vapor. Vamos a dosificar este tema 9. Considero que tenemos tiempo para llegar a turbinas de vapor esta vez. Y esa parte de refrigeración estaría sujetada por esa ampliada, ¿no ve? Por esa ampliación del contenido del tema 7. ¿Ninguna consulta más, camaradas? Ninguna, Todo ¿no? claro, ingeniero. Sí, Ya. todo claro. Ya, listo. Entonces nos vemos, camaradas. El lunes a las 4 va a haber un conversatorio vinculado ya con la tarea 9.2 de turbinas de gas, que va a estar vinculada ya con los ciclos termodinámicos. ¿Está claro? Y la graficación. Entonces, ténganse tiempo entre el lunes y el jueves, que va a haber una tareita medio pesadita. Listo, camaradas. Nos vemos. Buen día. Recording